Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo a QU en el canal. Espero que es tu copyright N todos súper bien y listos para un chismecito de los buenos, porque hoy tenemos tema jugosísimo. Prepu rense una taza de cafú copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque vamos a hablar de esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 nos hizo suspirar, y luego nos rompió superíndice 3 un poquito el alma, anderu párrafo el Ikerem bursin. Como lo oyen. Hoy vamos a analizar a fondo ese rumoreado reencuentro, esa posible reconciliación superíndice 3N, esa chispita que parece que se estu, reavivando entre estos dos tortolitos turcos. Estu N listos para sumergirnos en el mundo de los tabloides, las indirectas en redes sociales y las teorías conspirativas descabelladas? Porque yo su. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ninguno de los dramas y los romances que tenemos preparados para ustedes, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. A su estaru N siempre al tanto de todas las noticias frescas y calientitas del mundo del espectáculo turco y latino. Ahora vamos al grano. Como saben, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que nació superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap. Q Copyright N no se enamoró superíndice 3 de Eda y Serkan. ¿Y Q Copyright N no se dio cuenta de que la química entre Hande y Kerem trascendió a la pantalla? Era evidente, palpable, casi podíamos sentir las chispas desde nuestros software S. Y para nuestra felicidad, esa química se confirmó superíndice 3 en la vida real. Oficializaron su relación superíndice 3N y durante un tiempo vivimos un cuento de hadas turco. Vacaciones de ensueu más menos o alfombras rojas, miradas CEU superíndice 3 cómplices, declaraciones de amor. Era la pareja perfecta. El mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos, sus fotos juntos acaparaban portadas y sus entrevistas eran analizadas hasta el último detalle. Se convirtieron en el símbolo del amor moderno, un cuento de hadas que traspasaba la pantalla y se convirtió en realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente, llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El mundo se detuvo. Bueno, al menos el nuestro, el de los fans de Anker, como los bautizamos cariu más menos osamente. La tristeza fue generalizada, las teorías sobre las causas de la ruptura inundaron las redes sociales, y muchos perdimos la fe en el amor verdadero. Se culpó superíndice 3 a las agendas apretadas, a las presiones de la fama, a las diferencias irreconciliables. La verdad nunca la supimos realmente, pero el dolor era palpable en cada rincón superíndice 3N del fandom. Fue como si nos hubieran quitado un pedazo de nuestro corazón superíndice 3N. Pero QU Copyright pasó superíndice 3 después Copyright S. Pues después Copyright S, la vida siguió superíndice 3, claro. Ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, Hande protagonizando nuevos proyectos y Kerem explorando nuevas facetas como actor y productor. Se les relacionó superíndice 3 con otras personas, hubo rumores de nuevos romances, pero el recuerdo de Anker seguía presente en el corazón superíndice 3N de muchos. Hande se consolidó superíndice 3 como una de las actrices importantes de Turquía, participando en series de granu con diéresis copyright sito y protagonizando campañas más menos as publicitarias de marcas internacionales. Kerem por su parte se enfocó superíndice 3 en proyectos personales, explorando su faceta como productor y mostrando un lado maduro y reflexivo. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, pero el eco de su amor a UN resonaba en el aire. Y ahora a QU viene lo bueno. En las últimas semanas han empezado a circular rumores cada vez fuertes sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Lo que N pensando. Parece que el destino, o la nostalgia, o quizá simplemente el amor, los ha vuelto a unir. ¿QU Copyright ha desatado esta ola de rumores? Pues bien, vamos a analizar las pistas. Porque a QU, mis chismosos, no dejamos nada al azar. Somos detectives del amor. En primer lugar, ha habido una serie de coincidencias sospechosas. Ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque aparentemente no juntos. Por ejemplo, hace poco se supo que los dos estuvieron en la misma ciudad, casi al mismo tiempo, por compromisos laborales.
¿Casualidad? Puede ser. Pero también copyright N podrá ser una excusa para verse a escondidas. Imaginen la escena, Ande llegando al hotel, intentando pasar desapercibida, y Kerem esperándola en el lobby, con una sonrisa nerviosa y una rosa escondida detrás de la espalda. ¡Ay, el romanticismo! Además, algunos fans aseguran haberlos visto cenando juntos en un restaurante discreto, aunque no hay fotos ni confirmación superíndice 3N oficial de esto. La información superíndice 3N es un poco borrosa y nada su superíndice 3 lida, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y du copyright déjenme decirles, mis queridos, que cuando se trata de amor, los fans somos capaces de verse un más menos ales donde otros solo ven casualidades. Pero no solo eso, hay según fuentes cercanas a la pareja, ambos han estado frecuentando los mismos círculos sociales. Fiestas, eventos, copyright ficos, inauguraciones. Lugares donde la probabilidad de encontrarse es bastante alta. Y aunque intenten mantener la distancia, sus miradas se cruzan, sus sonrisas se escapan y la tensión superíndice 3N en el aire se puede cortar con un cuchillo. Es como una telenovela turca en la vida real. En segundo lugar, en las redes sociales. Tanto Ande como Kerem son muy activos en sus cuentas de Instagram y Twitter, y sus publicaciones son analizadas con lupa por sus seguidores. Y en las últimas semanas, se han detectado una serie de indirectas que podrán estar dirigidas el uno al otro. Mensajes ambiguos sobre segundas oportunidades, sobre el poder del perdu superíndice 3N, sobre la importancia de luchar por el amor. Vamos, que no hace falta ser un genio para entender que algo se estuvo cociendo. Además, han vuelto a darle me gusta a publicaciones antiguas en las que aparecían juntos, lo que ha desatado la locura entre los fans. ¿Serú que N recordando los buenos tiempos? ¿O simplemente N jugando con nuestros sentimientos? Ay, estos famosos siempre tan misteriosos. Pero la cosa no se queda aún. Ande ha estado compartiendo fotos de lugares que Kerem solo a frecuentar, como cafeterías específicas o rincones pintorescos de Estambul. Y Kerem por su parte ha estado publicando canciones con letras que hablan de reconciliación superíndice 3N y segundas oportunidades. Es como si estuvieran usando sus redes sociales para enviarse mensajes secretos. Y nosotros, como buenos fans, estamos aquí para descifrarlos todos. En tercer lugar, en las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Algunos amigos en común han insinuado que Ande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas y que han tenido conversaciones importantes sobre su relación superíndice 3N. Al parecer, ambos se han dado cuenta de que cometieron errores en el pasado y N dispuestos a dar una segunda oportunidad a su amor. Sin embargo, también copyright N hay fuentes que afirman que solo son amigos y que no hay intenciones de retomar la relación superíndice 3N. Asu que acu tenemos un tira y afloja de información superíndice 3N que nos tiene al borde del asiento. Es como un partido de tenis, mis chismosos. Unas veces parece que la reconciliación superíndice 3N es inminente y otras veces parece que todo es una ilusión superíndice 3N. Además, se rumorea que sus familias también copyright N N jugando un papel importante en este posible reencuentro. Al parecer, ambas familias siempre se llevaron muy bien y nunca entendieron del todo por qué copyright Ande y Kerem decidieron separarse. Asu que según mis fuentes, han estado haciendo todo lo posible para que vuelvan a estar juntos. Porque seamos sinceros, que copyright N no quiere ver a estos dos tortolitos felices y enamorados. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada, por lo que es poco probable que hagan un anuncio público si deciden retomar su relación superíndice 3N. Es probable que simplemente empiecen a dejarse ver juntos de nuevo y que dejen que las cosas fluyan de forma natural. Es como un juego del gato y el rato superíndice 3N. Ellos nos dan pistas y nosotros las seguimos, intentando descifrar el misterio de su relación superíndice 3N. Pero ¿por qué copyright nos importa tanto esta posible reconciliación superíndice 3N? ¿Por qué copyright estamos tan obsesionados con Ande y Kerem? Creo que la respuesta es sencilla, porque nos enamoramos de su historia de amor.
Vimos CU superíndice 3 Mo se enamoraban en la pantalla y nos emocionamos con su relación superíndice 3N en la vida real. Y cuando terminaron sentimos que habíamos perdido algo valioso. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos nos llena de esperanza y nos hace creer de nuevo en el amor verdadero. Su amor era un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Era la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y por eso su ruptura nos dolió superíndice 3 tanto. Además, hay que reconocer que Ande y Kerem son dos personas muy queridas y admiradas. Son talentosos, guapos, carismáticos y tienen una química innegable. Y seamos sinceros, nos encanta verlos juntos. Son una pareja que irradia felicidad y que nos inspira a creer en el amor. Por eso, no es de extrañar más menos que tantos fans es tu copyright N deseando que se reconcilien. Son la pareja perfecta, la combinación superíndice 3N ideal de belleza, talento y carisma. Y su amor, aunque haya pasado por momentos difíciles, sigue siendo una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos. Ahora bien, también copyright N es importante ser realistas. Las relaciones son complicadas y no siempre tienen un final feliz. Es posible que Ande y Kerem solo sean amigos y que no haya ninguna intención superíndice 3N de volver a estar juntos. O incluso si lo intentan, puede que no funcione. Pero a pesar de todo, creo que vale la pena mantener la esperanza. Porque, como dice otro dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y además du superíndice 3 de quedará la diversión superíndice 3N si no tuviu copyright ramos nada que especular y son más menos ar. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, copyright opinan? ¿Creen que Ande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿O piensan que solo son rumores infundados? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Lo que sea. Compartan sus pensamientos conmigo y vamos a debatir sobre este tema tan apasionante. ¿Creen que el destino los volverá a unir? ¿O que el tiempo ha curado las heridas y ambos han seguido adelante? Quiero saberlo todo. Hemos llegado al final de este chismecito jugoso sobre Ande y Kerem. Hemos analizado los rumores, las indirectas en redes sociales y las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Hemos recordado su historia de amor y hemos debatido sobre las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N. En definitiva, hemos hecho lo que mejor sabemos hacer, chismear con pasión superíndice 3N y diversión superíndice 3N. Y con mucho cafú copyright, por supuesto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su amor por el chisme. Recuerden que este canal es su espacio para estar al tanto de todas las noticias del mundo del espectáculo y para compartir sus opiniones y comentarios. Somos una gran familia de chismosos. Antes de despedirme, quiero recordarles que es importante tomarse los rumores con pinzas y no creer todo lo que leemos en Internet. Al final, la única verdad es la que conocen Ande y Kerem, y nosotros solo podemos especular y desear lo mejor para ellos. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, lo importante es que sean felices y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y ahora llegó superíndice 3 el momento de decir adiós superíndice 3S. Pero antes no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismear.